todas las mañanas cuando sale el sol se levanta y van vindas con su pobre educación a tomarse su leche, a preparar su sermón, a echarle la culpa de todo a Mamón. Soy un legendario y como legendario me insertaré en la selva para volverme todo un hombre. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Me perdí! ¿Quién es usted, soldado? ¡Soy el legendario 007, señor! ¿Por qué estamos aquí? ¡Estamos aquí para bajar 10 kilos! ¿Quiénes somos? ¡Somos los legendarios! ¡Salte! Tío, ¡salte! ¡Más alto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más alto! ¡Tengo que aprender a gritar más fuerte! ¡Más fuerte! A ver, legendario, repita después de mí. ¡Ajú! 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 ¡Akunat! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Akunat! Legendario, ¿para qué ha venido usted a esta misión? Para ser un hombre, señor. ¿Y por qué quiere ser un hombre? Porque mi esposa me obligó, señor. Ese es un verdadero hombre. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hay un grupo que se está volviendo muy popular en toda América Latina y también aquí en los Estados Unidos, conocido como Legendarios o Legendarios 4x4 o Legendarios Global. Es un grupo que enfatiza supuestamente la masculinidad bíblica. Toman un grupo de hombres, los llevan a una montaña y hacen cosas secretas que no les revelan a todo el mundo. Hay mucho secretismo aquí en todo eso, ¿no? No te podemos decir, no te podemos contar, no te vamos a decir cuáles son las pruebas que tienes que pasar. Tienes que aislarte por allá en una montaña y ahí vas a reconocer tu propia masculinidad y al mismo tiempo te vas a encontrar con Dios y serás un verdadero hombre de valor. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí, señor. Pues sí, es una especie de retiro tipo militar donde les hacen una serie de pruebas. De hecho, ellos tienen su propio uniforme y todo. Aquí lanzar las hieleras encima del carro. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Abner Barrios, el legendario 3750, líder de la manada Mamut. Quiero contarte que estamos saliendo del top 554, fue una bendición. El Espíritu Santo se derramó de una manera sobrenatural, las personas fueron impactadas, vienen hombres nuevos con mentalidades diferentes, renovados en su corazón y esperamos que tú te animes a poder venir a un top. El Señor va a hacer cosas grandes en tu vida, va a haber un cambio en tu vida, en tu familia y yo sé que el Señor quiere tener un encuentro contigo aquí en la montaña. Así que Dios te bendiga. ¡Au! Yo quisiera ser el líder de la manada del oso perezoso. No sé qué piensen ustedes, pero somos una manada medio rara. Y su lenguaje es un lenguaje militar. ¡Ajú, Akunat! ¡Aú! 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 ¿Dónde he visto esto antes? ¡Ajúa! ¡Kunat! ¡Ajúa! ¡Kunat! Y todo este proceso militar, todo este proceso de exigencia, de campamento, es muy emocional. ¿Sí? Toca mucho las fibras emocionales de todos estos participantes, haciéndoles ver cómo no han sido hombres adecuados. También los enfocan muchísimo hacia la ayuda social y ellos hacen obra social, hay que decirlo también, ¿no? Y se forman como verdaderos hombres valientes. Ellos son legendarios. Algo así como la versión Temu de los Vengadores. Y tienen una estructura tipo iniciación, es decir, por niveles. Van ascendiendo dependiendo de que cumplan con ciertos requisitos y a medida que van ascendiendo les van dando información que antes no les daban. Así que ellos manejan mucho lo que muchas sectas manejan, que es la cuestión esta del secretismo.
Y pues claro, los testimonios no se hacen esperar. Muchos de ellos dicen, me cambió la vida, soy un hombre diferente, desde que estoy aquí definitivamente restauré a mi familia, volví a Dios. Y uno diría, gloria a Dios, aleluya, avivamiento, qué bonito todo eso. Pero recordemos que es lo mismo que dicen todas las sectas y las agrupaciones pseudo-religiosas. Todos dicen en su agrupación pseudo-religiosa que su vida cambió para siempre. Así que el hecho de que alguien diga que su vida cambió para siempre, pues no dice mucho de la agrupación. Más bien, analicemos si todo esto que hemos visto y todo esto que hemos reflexionado alrededor de lo que ellos hacen es realmente algo bíblico o no. Porque lo que sí es cierto es que está muy barnizado de cristianismo. Así que analicemos algunos puntos que he reflexionado sobre esto. Tengo que decir que intenté comunicarme con ellos varias veces. Llevo casi un año trabajando en esto y no me respondían, no me respondieron. Una vez me respondieron y me comunicaron con otro que jamás me volvió a hablar ni a decir absolutamente nada. Así que bueno, como no dan la cara, como tienen tanto secretismo, pues yo analizo todo lo que hay en redes sociales, toda la información y tengo las siguientes conclusiones. Número 1. El método de Dios es suficiente. Es claro que la Biblia no habla absolutamente nada de experiencias extremas o con la naturaleza, eso hace más bien parte de ciertas filosofías griegas, para que un hombre pueda ser transformado y encontrar su propia masculinidad. Es decir, yo no me imagino al apóstol Pablo y el apóstol Pedro haciendo un campamento de apóstoles donde los ponen a todos a hacer flexiones, a cortar ramas de los árboles y a hacer cosas de hombres. Como los hombres. Es decir, no hay mayor reto en la Biblia que los retos mismos y los peligros mismos de la predicación del Evangelio. Esos eran los retos que ellos pasaban como hombres. Y si bien un retiro o una salida, a mi concepto, no está mal desde que se dediquen a la oración, a la adoración y al estudio bíblico y a la consejería mutua, eso está bien, pues aquí hay más que eso. Aquí hay más que eso. Aquí hay un método, hay una estructura. Para ellos ese es el método que los lleva a acercarse más a Dios. Es como decirle a Dios, muy bonito esto de la iglesia, muy chévere todo eso de orar y de leer y de estudiar la Biblia, pero eso no es suficiente. Necesitamos, para ser verdaderos hombres, ir a una montaña y convivir solo nosotros, sin mujeres. Eso ya sonó extraño. Es decir, en pocas palabras, implícitamente este tipo de agrupaciones, clubes, casi logias, terminan haciéndonos entender que la Biblia no es suficiente, que el método de Dios no es suficiente, que le faltó a Jesús haberse inventado algo así como los legendarios. No. Lo revelado no es suficiente. Pero no es así. La Biblia dice todo lo contrario. Segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, con la Escritura ya estamos entera, completa, plenamente preparados. La palabra para enteramente en griego es exertimenos, que significa equipar completamente, capacitar plenamente, dejar listo para una función o proveer todo lo necesario. ¿Qué es lo que quiere entonces el texto hacernos entender? Que no necesitamos nada más que la palabra de Dios para que nuestra vida sea transformada. Los hombres no necesitamos irnos a una montaña a hacer ejercicios y a cazar animales para sentirnos hombres. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Número 2, la Biblia prohíbe que creemos nuestras propias estrategias. Hay un principio fundamental en el cual creo plenamente y es el principio regulador del culto. Es decir, nosotros no tenemos que inventar nada, ya todo está inventado. El Señor ya nos dijo lo que teníamos que hacer. Agregar cualquier cosa a lo que tenemos que hacer, como lo vimos anteriormente, es decir, que lo que fue revelado no es suficiente y yo no puedo creer eso. Pero aparte de eso, pues crear nuestras propias estrategias, supuestamente para ser mejores personas o mejores cristianos o mejores hombres, pues va en contra de la palabra. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en 1 Corintios, Pablo dice algo muy similar. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. No ir más allá de lo que está escrito. Es que yo no sé por qué las iglesias ahora quieren ser originales, presentemos algo diferente, algo que nadie antes haya hecho y eso sí va a ser efectivo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando la Biblia nos está diciendo que no debemos ir más allá de lo que está escrito?
eso de pruebas, esquemas, prácticas. La Biblia no manda nada de eso, no manda a cazar en el bosque, ni a crear nuestro propio fuego, ni nada de eso. Ni a formar siquiera grupos de solo hombres. No es que esté en contra completamente de algunas reuniones de hombres para hablar cosas de caballeros. Está bien, tampoco lo veo malo. Pero tanto así como formar una especie de club o logia para trabajar solamente con hombres, pues ya no me parece muy correcto. Número 3. Es un método moralista y emocional. Finalmente, se trata de una estrategia para que los hombres se sientan más hombres. Claro, estamos en un mundo que ha dañado lo que realmente es un hombre. La imagen de lo que es el hombre hoy en día está terriblemente deteriorada. No es sino ver las películas donde la mayoría de las protagonistas son efectivamente mujeres o cualquier otro personaje, pero no un hombre en el sentido masculino. Los héroes de ahora ya no son los de antes, musculosos y fuertes. Entonces eso como que queda en el imaginario de ellos e intentan recuperarlo de alguna manera, y ese tipo de eventos los hace sentir más machos, ¿no? Y también pues hacen obra social y los hace sentir mejores con ellos mismos. Pero eso es lo que se debe hacer en la iglesia, es decir, la masculinidad no se recupera en una montaña por allá perdido y haciendo cosas de campista. No necesitamos volvernos Boy Scouts para ser verdaderamente hombres. Lo que necesitamos es volver a la iglesia. La iglesia es la que nos enseña la palabra de Dios, la predicación del evangelio, la comunión con los hermanos. ¿Queremos hacer obra social? Pues para eso también está la iglesia. Es una de las misiones de la iglesia, ayudar a los más necesitados. Pero el Señor no nos mandó a inventarnos por allá instituciones. Eso es muy conforme a lo que hacen hoy los coaching y los que están intentando promover métodos de autoaprendizaje y métodos por allá de guía, orientación de sabidurías humanas. No. La Biblia dice algo muy diferente. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación del hombre viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios. Y alguien me podrá decir, sí, pero es que allá vamos y predicamos palabra de Dios. ¿Y es que acaso no lo puede hacer en la iglesia? ¿Qué necesidad tiene de hacerlo allá? Es que allá nos concentramos y estamos solitos y podemos concentrarnos. Pues hágalo solito en la iglesia. Hágalo solito en la iglesia. Eso no cambia la experiencia, porque es el espíritu el que trae convicción, no el contexto. Número 4. El secretismo es completamente antibíblico. Como les comenté anteriormente, llevo más de un año intentando comunicarme con este grupo para saber realmente qué es lo que hacen. Pero en principio siempre dicen, no te podemos decir nada hasta que. Cuando tú te hagas miembro, cuando tú estés con nosotros y pagues, porque hay que decirlo además, esto no es gratis y tampoco es barato. Tengo que decirlo, ¿sí? Hasta que no hagas parte de nosotros, no te vamos a decir qué es lo que hacemos. Eso del secretismo no está en la Escritura. Es contrario al principio bíblico. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Juan 18:20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El mensaje del evangelio es público, no oculto, no en secreto. Jesús no escondió nada, mi hermano. Pero es que Jesús no les decía todo completamente. Sí les decía, lo que pasa es que se los decía por parábolas y ellos no entendían. Pero Él fue absolutamente claro y Él dijo muchas cosas con claridad y no escondió su mensaje ni se escondió Él. Eso de guardemos secretos, de esto no se puede decir, eso es lo que hacen las sectas, hermano. Así que mucho cuidado si Legendarios por ese camino se puede ir convirtiendo en una secta. Número 5. Es un método psicológico de fondo que crea dependencia emocional. Hay un libro de un filósofo francés muy famoso, nada cristiano, eso sí hay que decirlo, Michel Foucault. El libro se llama Vigilar y Castigar. Y él en ese libro básicamente lo que explica es cómo hay que doblegar el cuerpo para controlar la mente. Literalmente, él dice, el cuerpo es directamente atrapado en un campo político. Esa es la misma lógica con la que funciona este, entre comillas, ministerio de Legendarios. Dobleguemos el cuerpo, sometamos el cuerpo, porque sometiendo el cuerpo someteremos el alma. Ven el cuerpo como algo malo que debe ser sometido, controlado en la naturaleza, en medio de la selva,
para después que su alma se comporte conforme a la voluntad de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tanto cuerpo como alma son corrompidos por el pecado, y también enseña que tanto cuerpo como alma serán redimidos. Esa es la verdadera doctrina bíblica. Así que esto finalmente es una manipulación psicológica. Estas personas terminan dependiendo más de sus legendarios. Ya no pueden ir a una iglesia simplemente asistir a la iglesia y ser un asistente más, sino que además tienen que ser parte de legendarios. Ellos crean fidelización psicológica. Ellos manipulan las emociones de estos hombres allá, porque sí, los hombres también lloramos, hermano, y no está mal. Pero entonces ellos manipulan las emociones de esos hombres por allá metidos en la selva, por allá metidos en el barro, para que se sientan mal con ellos mismos. Y lo que hay es un mensaje moralista, no un mensaje espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque investigando, uno de los principales patrocinadores de todo esto es el falso maestro, falso profeta y falso cristiano, Iván Vindas. Sí, señores, el que hace caer oro del cielo. Es uno de los que ha patrocinado a este movimiento de legendarios. Así que ahí habla muy mal de este movimiento. Y número 6. Distorsiona la masculinidad bíblica. Ser hombre no es ser fuerte físicamente, aunque evidentemente los hombres tenemos mayor fuerza. Ser hombre no es convertirse en el superhéroe, conquistador, dominante, ¿sí? Elite. No. Bíblicamente no. La Biblia enseña que la fortaleza del hombre radica en su capacidad de sacrificio por aquellos a los que ama, específicamente por su esposa. La Biblia enseña, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el hombre bíblicamente no es el que puede hacer fuego con un palito, no es el que caza por ahí en la selva, no es el que hace ejercicio, no es el que se deja crecer la barba. El hombre es el que es capaz de sacrificarlo todo, de entregarse a sí mismo. Es aquel que muere a favor de los que ama. El hombre no es un superhéroe que logra grandes hazañas. El hombre es el siervo que apunta a Cristo, que quiere ser como Cristo. En este tipo de grupos como legendarios, estos hombres, al no sentirse identificados y al sentirse abandonados, y muchas veces las iglesias tienen culpa de eso porque se enfatizan mucho en las mujeres y olvidan un poquito a los hombres, pues ellos comienzan a encontrar identidad en el grupo. Hacen parte del grupo, se sienten parte de algo, y entonces ahí ellos se creen legendarios, unidos y todo ese cuento. Pero la verdadera identidad masculina no está en el grupo de hombres. La verdadera identidad masculina está en la iglesia, compuesta por hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. Somos hombres en el sentido de ellos, es decir, en la manera en cómo marcamos una diferencia, pero al mismo tiempo en la manera en cómo les protegemos, les amamos, nos sacrificamos por los otros. Yo no veo nada en la Biblia que me muestre que debemos segregar a los hombres en un espacio específico para ellos solamente, y donde ellos muestren su masculinidad y se uniformen todos. No, para mí eso ya tiene olor a secta. Qué pena, y tengo que decirlo. Ellos están confundiendo fortaleza externa con carácter interno. La identidad del hombre está en Cristo, en su Señor, y la identidad y el carácter del hombre se manifiesta es en la comunicación y en la comunidad eclesiástica. El hombre es hombre conforme trata a su esposa. El hombre es hombre como cuide a sus hijos. El hombre es hombre como valore a sus padres. El hombre es hombre en medio de la relación con los demás. No yéndome a una montaña a aislarme con otros hombres. El hombre es hombre en el concepto eclesiástico, en el contexto eclesiástico. Creo que Legendarios está intentando redefinir al hombre ignorando a Cristo. No puedo decir que sea una herejía, no puedo decir que esté llena de falsas doctrinas, pero tengo que decir que es un grupo que hace cosas que la Biblia no manda hacer. Tengo que decir que no hay diferencia alguna entre asistir a Legendarios y estar en comunión con Cristo. Creo que mi comunión con Cristo en mi iglesia y en mi casa es más provechosa miles de veces que irme a una montaña por allá a andar con una cantidad de hombres creyéndome Tarzán, con todo respeto, o creyéndome Rambo o creyéndome Schwarzenegger. No, creo que tenemos que reconstruir
la identidad masculina, pero bíblicamente el verdadero hombre es el que se parece más a Cristo. Cristo no andaba por allá en un monte peleando con nadie, ni demostrando sus capacidades de caza, ni siquiera de pesca. Cristo es el mayor ejemplo de hombre, y era un hombre amoroso, sabio, tierno, con autoridad también. Pero era un hombre en el sentido de su relación con los demás. ¿Qué opina usted de Legendarios? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Si no está de acuerdo conmigo, a ver, explíqueme por qué. Escríbalo. Voy a leerlos, por favor. Escriba su punto de vista. Comparta este video por todas las redes sociales. Dele like, por favor. Apóyennos. Comparta todos nuestros videos. Estamos subiendo más videos que nunca. Necesitamos su ayuda para poder llegar con la palabra de Dios a más personas. Gracias por haber estado con nosotros y sigan aquí en Biblia Libre.